tengo un problema con Cádiz. Sí, tengo un problema con Cádiz, la ciudad donde vivo. Te voy a contar mi historia con esta ciudad para que aprendas un poquito de español en contexto y al final del vídeo tienes que adivinar cuál es mi problema con Cádiz y escribirlo en los comentarios. Sí, y también tengo un problema con mi vecino que no deja de hacer ruido, ¿lo oyes? Pam, 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 pam. Mi vecino lleva así todo el día haciendo ese ruido. He estado esperando para grabar este vídeo, pero no para. Así que lo siento, voy a grabar el vídeo así y de vez en cuando escucharás este ruido. Lo siento. Ya tengo mi té, así que estoy preparada para contaros mi historia con esta ciudad. Yo me mudé aquí a Cádiz hace casi 2 años, pero antes había vivido durante muchos años en Italia. Había vivido en diferentes zonas de Italia. Como sabéis, yo antes vivía en Italia y antes de eso también había vivido en la República Checa, en la ciudad de Praga. Yo nací y crecí en Cáceres, que es una ciudad pequeña. Una ciudad que a mí cuando era adolescente me parecía una ciudad muy aburrida. Yo pensaba que esa ciudad no podía ofrecerme nada. Entonces yo siempre había querido vivir en una ciudad grande, siempre había querido vivir en Madrid o en Barcelona, en una ciudad grande con movimiento, siempre había querido mudarme al extranjero para practicar los idiomas que había aprendido y por eso a los 20 años, cuando tenía 20 años, me fui a descubrir el mundo y yo estaba muy bien. Primero en Praga, después en diferentes ciudades de Italia, estaba muy contenta. Pero llegó el año 2020, llegó la pandemia. La verdad es que yo antes de la pandemia nunca me había planteado volver a vivir a España. Nunca había pensado en volver a vivir en España. Pero ese año, el año 2020, me cambió. Igual que cambió a muchas personas, porque durante el año 2020 pasé muchísimo tiempo en casa, mucho tiempo encerrada, metida en casa sin poder salir y empecé a pensar, me gustaría poder vivir cerca del mar, vivir en un lugar donde haga buen tiempo y poder salir más a la calle. Empecé a soñar con vivir en un sitio con mejor clima y empecé a tener la enfermedad de la mayoría de los españoles cuando salimos al extranjero, que es la enfermedad de querer volver a España. Ya sabéis que yo trabajo en línea y puedo trabajar desde cualquier lugar del mundo, así que para mí no era un problema mudarme, pero no vivo sola. Mi pareja, mi marido, tiene un trabajo más tradicional, entonces no podíamos mudarnos hasta que no encontráramos un trabajo para él. Y el destino quiso que él encontrara una oportunidad laboral aquí, en Cádiz. Yo antes nunca había pensado en vivir en Andalucía, pero en ese momento me pareció la solución perfecta. Cádiz tiene buen clima y además está muy cerca de mi familia. Así que ni cortos ni perezosos, de forma muy decidida, sin pensarlo demasiado, nos mudamos a Cádiz, aunque antes no habíamos estado nunca aquí. O sea, yo me mudé a esta ciudad sin haber estado aquí. Antes nunca había estado en Cádiz, no conocía nada de esta ciudad. Y cuando llegué aquí, me enamoré. Esas calles tan bonitas del centro y estar rodeada de playa y del mar por todas partes. Yo nunca había vivido tan cerca de la playa, así es que yo en 5 minutos puedo estar bañándome en la playa. Yo nunca había estado tan en contacto con el mar. Se come muy bien y es muy fácil y todavía puede ser incluso económico comer fuera, ¿vale? Yo antes nunca había salido tanto a comer fuera como he salido durante estos 2 años aquí, porque, bueno, todavía existen bares tradicionales españoles en los que puedes tapear sin gastar demasiado dinero. La verdad que yo no estaba acostumbrada a salir tanto a comer fuera y aunque es un poco irónico contar esto hoy que está diluviando, ¿vale? Está lloviendo muchísimo y entonces resulta un poco irónico contarlo hoy. Nunca había vivido en una ciudad con este clima tan estupendo. He tenido que vender algunos abrigos, alguna ropa de invierno que ya no necesito y es que yo antes de vivir aquí nunca me había puesto
puesto una camiseta de manga corta en el mes de diciembre. Y sin embargo aquí he empezado el año en la playa con un montón de gente bañándose. Yo no, porque el Atlántico está muy frío. Pero en manga corta y tomando el sol como si fuera un día de primavera, el 1 de enero. Y eso no lo había hecho nunca. Nunca en mi vida. Y lo más sorprendente de todo es que yo antes siempre había querido viajar por el mundo, vivir muchas experiencias, vivir en muchas ciudades diferentes. Yo nunca había querido comprar una casa, siempre he vivido de alquiler, este es un piso de alquiler. A mí antes no me importaba tener una casa bonita, no me importaba, me daba igual, yo nunca había querido tener mi casa y comprar mis cosas y mis plantas, me daba igual, pero ahora quiero comprar una casa, me imagino un futuro aquí, empieza a molestarme tener todas mis cosas en cajas y es que esta ciudad me encanta, me gusta muchísimo y a mí eso antes nunca me había pasado. Yo había sido muy feliz en muchos sitios diferentes, pero nunca había sentido esas ganas, ese deseo de vivir para siempre en un lugar o en una zona. ¿Qué hago? Como veis, durante esta historia he usado muchas veces, muchísimas veces, el tiempo verbal con el nombre más largo del mundo, el pluscuamperfecto de indicativo. Tengo que respirar para decir esa palabra tan larga. El pluscuamperfecto es el tiempo que usamos para hablar de un momento del pasado anterior a otro momento del pasado. Por ejemplo, sí, yo antes vivía en Italia. Esto está en el pasado, ¿veis? Y uso el imperfecto. Vivía en Italia. Pero antes había vivido en España, había vivido en Cáceres, porque yo nací en Cáceres, ¿veis? Entonces, punto del pasado, usamos los pasados que ya conocemos. Estuve, estaba, he estado. Y antes de ese momento pasado, usamos el pluscuamperfecto. Había estado. Que se forma con el imperfecto del verbo haber, yo había, tú habías, él había, nosotros habíamos, vosotros habíais y ellos habían, y el participio de los verbos hacer, hecho, ser, sido, estar, estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si estás dentro de mi club para practicar español, puedes descargar el PDF con todas las formas del pluscuamperfecto y una explicación más detallada. También un PDF con ejercicios para practicar y, por supuesto, puedes participar en las clases en grupo de este mes en las que vamos a practicar con este tiempo verbal, entre otras cosas, por supuesto, como siempre. Y si todavía no estás en el club y te interesa, te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Que no se te olvide escribir en los comentarios cuál es mi problema con Cádiz. ¿Cuál es mi problema con Cádiz? Yo, como siempre, espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo y que no te hayan molestado demasiado los ruidos de mi vecino. Si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, ya sabes, suscríbete al canal y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!